gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre. Brilla en mí, brilla en mí, brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, danos hoy tu luz. Desde el momento que abrimos los ojos para ver un nuevo día, tomamos decisiones. Ellas marcan nuestro camino y nos conducen a un destino. Aprendí que mis elecciones pueden llevarme a la derrota o a la victoria. Pueden causarme dolor o darme valor. Ellas pueden quebrarme o restaurarme. Por eso uso mi libertad para tomar la mejor decisión y hacer mi mayor elección. Colocarme en las manos de Dios cada día y caminar con Él. Le busco en oración y en su palabra encuentro su dirección. Prefiero marcas en las rodillas que heridas en el corazón. Por eso, hoy elijo el camino que me lleva al más glorioso destino. Yo elijo a Jesús. Por la mañana puedo oír tu voz.
tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Qué gusto poder saludarlos una vez más para iniciar una jornada de estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Este trimestre nosotros estamos estudiando un tema maravilloso, la educación. Y qué bueno que usted haya separado este tiempo para poder disfrutar juntos un poco más acerca de la educación, cómo debe ser la educación en la vida del cristiano, en su familia, y todos esos temas importantes estaremos estudiando estos 3 meses que vienen. Yo quiero cantar con usted. ¿Quiere cantar? Vamos a cantar. Vamos a pedirle al Señor que se quede con nosotros. Vamos a pedir a Dios que pueda acompañarnos y pueda morar en nuestro corazón, ¿sí? Canta conmigo, por favor, este hermoso canto que lleva por título Quédate, Señor. Mientras tú vas elevando esas palabras hacia el Señor, dile: Señor, yo quiero que tú te quedes en mi corazón. Y haz una realidad eso. Canta conmigo. Vamos a cantar. Empiezan las damas, todas las damas. Señor, quédate, Señor. Vamos, damas, cantamos. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Muy bien, vamos, cantamos. Alicia canta, Jacqueline. Señor, en mí. Nos unimos juntos. Oh, Cristo mío, enséñame a un altar para adorarte con devoción. Oh, Cristo mío, enséñame a un altar para adorarte de todo corazón. Vamos a decirle una vez más al Señor: quédate conmigo, Señor. Mora en mi corazón. Estamos todos juntos, varones y mujeres. Esta vez, quédate, Señor. Una vez más le decimos a nuestro Dios. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor,
maravillosa. ¿Qué tal si cantamos una vez más? ¿Sí? ¿Quieres cantar una vez más, mi querido hermano? Quédate, Señor. Vamos a cantar juntos esta alabanza maravillosa que nos decía que el Señor se quede con nosotros. Vamos a cantar. Y mientras vamos cantando, tú por favor comparte esta transmisión con otros. Di, vamos, vengan, estamos cantando y vamos a estudiar la Biblia. ¿Sí? Entonces, cantemos una vez más este hermoso himno que nos invita a darle nuestro corazón a Jesús y entregar todo nuestro ser a Él. Y decirle, Señor, quiero que mores en mi vida, quiero que mores en mi corazón. ¿Sí? Vamos, cantemos juntos. Empiezan las damas, ya sabemos. Una damas, Alicia Vargas, Jacqueline, Verónica, Patti. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Cada uno de nosotros debería tener ese deseo de adorar al Señor, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro sustentador. Vamos a adorarle con esta alabanza, ¿sí? Juntos cantemos. Quédate, Señor, ahora, varones y mujeres, nos unimos. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Vamos a decirle al Señor, oh Cristo mío, quédate en mí para adorarte con todo corazón. Cantemos. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, hazte mi alma un altar para adorarte de todo corazón. Qué hermoso realmente poder alabar al Señor, ¿no? Es una maravilla. Bienvenidos a los que acaban de conectarse a Lecciones que Transforman. En Lecciones que Transforman alabamos a nuestro Dios y escuchamos también su palabra, porque creemos que su palabra es vida, su palabra es la verdad, su palabra nos da pues todo lo que necesitamos. Bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos. Un fuerte abrazo donde ustedes estén. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Querido Padre, en este momento estamos agradecidos porque nos levantaste y permitiste que te alabemos, Señor, que te alabemos. Y quédate, Señor, con nosotros. Haz un altar en nuestro corazón para adorarte, decía el canto. Y eso queremos, oh Padre. Por favor, acompáñanos en el estudio de tu palabra, ilumina nuestra mente porque queremos entenderlo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces damos la bienvenida una vez más a los que acaban de conectarse y a los que están dejando sus comentarios también. Gracias, querida Alicia Vargas, Jacqueline Sañudo, Verónica García, Patti Eli, Teresa Vargas también está con nosotros, Alejandra Zabaleta, Elsie Macedo, Vicente Torres, Aurea León, Nicolás Leoncio, ¿qué tal, hermano Nicolás? Margarita Mera, Edwin Muñico, Harley Pérez desde Chile nos mira, Doris Polo, Patti Eli,
Hilda Torres desde Argentina y otros más aquí acompañándonos. Muchas gracias por su compañía, realmente es una gran bendición. En este nuevo trimestre estamos estudiando, como ya dijimos, el tema la educación. Y estamos aprendiendo claros y correctos principios fundamentales sobre este tema, sobre la educación. La educación es importante porque toda persona, especialmente todo joven, debe prepararse para hacer frente a las realidades prácticas de la vida, sus oportunidades, sus responsabilidades, sus derrotas y sus éxitos. Y la manera en que haga frente a estas experiencias, el que haya de triunfar o ser una víctima de las circunstancias, depende mayormente de su preparación para afrontarlas. La verdadera educación ha sido bien definida por Elena White como el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Ella sigue diciendo que la verdadera educación prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Amigos, para que esta definición de la verdadera educación se haga realidad en nuestras vidas y en la de nuestros hijos, la preparación que se recibe durante los primeros años en el hogar y durante los años subsiguientes en la escuela son fundamentales para el éxito en la vida. En esta educación, tanto del hogar como de la escuela, es esencial el desarrollo de la mente y la formación del carácter. Elena de White define con agudeza los valores relativos y permanentes que constituyen la verdadera educación en su sentido más pleno. Ella señala el camino para el logro de ese ideal. En su definición de la verdadera educación, delinea con claridad una educación que tiende a desarrollar las facultades mentales, a dar destreza a las manos en las tareas útiles. Una educación que reconoce que Dios es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Hermanos, Dios desea que nuestros hijos y los jóvenes en general, que están en el umbral de la vida, se alisten para tomar su lugar como buenos ciudadanos bien preparados para los aspectos prácticos de la existencia, plenamente desarrollados en el sentido físico, temerosos de Dios, con caracteres limpios y corazones fieles a los principios. Una joven resultó gravemente herida en un accidente automovilístico. Y en sus últimos momentos le dijo a su madre: «Mamá, me enseñaste todo lo que necesitaba para pasarlo bien en la vida. Me enseñaste cómo encender un cigarrillo, cómo sostener un vaso de cóctel y cómo tener relaciones sexuales sin quedar embarazada. Pero nunca me enseñaste cómo debía morir. Enséñamelo pronto, mamá, porque me estoy muriendo». Amigos, lastimosamente los padres de esta señorita habían descuidado lo más importante en la educación de su hija, y fue vivir la vida de una manera sabia y con entendimiento para saber enfrentar los desafíos de la vida hasta la muerte. Definitivamente no podemos subestimar la influencia de la familia. ¿Y por qué? Porque literalmente nos hace lo que somos. Esto quiere decir que llegamos a ser lo que en la familia nos han enseñado a ser. Siempre esperamos que nuestras familias sean el lugar donde recibamos una educación que nos prepare para ser personas buenas en la sociedad. Esperamos que la familia nos dé una educación que nos prepare para tener una estabilidad emocional y también nos ayude a relacionarnos de una manera correcta con los demás. Y es que, hermanos, amigos, durante la mayor parte de la historia humana, por lo común, la educación se impartió en el hogar, especialmente en los primeros años. Y justamente eso es lo que durante esta semana estudiaremos. Iremos respondiendo preguntas tales como:
qué dice la Biblia acerca de la educación en la familia y qué enseñanzas podemos extraer de ella, cualquiera que sea nuestra situación familiar. ¿Tendrá Dios un plan para la educación? De ser así, ¿podrían los programas educativos en la familia que Él ha establecido servir para el crecimiento de los jóvenes y niños? Y como siempre, la Biblia es la más indicada para ayudarnos a responder estas y otras preguntas. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que las interacciones de Dios con su pueblo sirven como ejemplo para nosotros y se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia a cada uno de nosotros que vivimos en el tiempo del fin o en el fin de los tiempos. Entonces, pareciera ser que las escuelas de la Biblia podrían proporcionar aclaraciones en torno a un plan divino para la educación. Y el versículo base de esta semana nos orienta hacia el lado de ese plan divino. Proverbios capítulo 1, versículo 18 nos dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que podemos memorizar este corto versículo, pero que a la vez es muy importante? ¿Qué tal si lo repetimos unas 3 veces para que comience a grabarse en nuestra mente? ¿Le parece? Durante la semana también iremos repitiéndolo. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Repetimos una vez más. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Una última vez, repetimos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, cuando pensamos en el lugar donde se lleva a cabo la educación, normalmente pensamos en las aulas, ¿no? Sin embargo, el versículo 8 de Proverbios 1 nos da a entender de que la principal institución educativa es el hogar y los primeros maestros los padres. En la actualidad muchas personas están comenzando a reconocer esta verdad, a reconocer la importancia de la familia en la educación y apoyan el sistema de escolaridad en casa. Los que han adoptado este tipo de sistema de escolaridad en casa han educado a sus hijos por un promedio de 7 años. Cuando estudiamos los primeros capítulos del Génesis, nos daremos cuenta que el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Es que, hermanos, la familia crea el ambiente propicio para que la educación se desarrolle. Es el ambiente de la familia, es allí en ese ambiente que el niño copia los modelos de los padres. Es verdad que algunos niños optan por desobedecer y transitar un camino que sus padres no desean para ellos, pero es decisión de ellos. Los hijos tampoco son robots y máquinas programadas. Ellos también han recibido el regalo de Dios llamado libre albedrío. Y a veces algunos padres se pasan la vida analizando qué fue lo que hicieron mal porque sus hijos no resultaron como esperaban. Y mis queridos amigos, hermanos, y si hay un padre o una madre que está aquí escuchándome y se siente fracasado o fracasada porque alguno de sus hijos se descarrió, yo deseo que recuerden a Adán y a Eva. Adán y Eva tenían un hogar perfecto y aún así tomaron decisiones terribles. Se supone que Caín y Abel igual tuvieron un buen hogar, pero cuando los dos hermanos se enfrentaron con la oportunidad de honrar a Dios, sus respuestas fueron dramáticamente distintas. ¿Cómo podemos entender las diferentes respuestas a la vida? Lo que pasa es que Dios le dio libre albedrío a cada ser humano. Y Adán, Eva y Caín demostraron que su voluntad no estaba alineada con Dios. Se podría decir que
si bien Dios proporcionó la educación adecuada, ellos ejercieron el libre albedrío y siguieron el consejo de Satanás. Así que padres, si han hecho todo lo posible para que sus hijos sean temerosos de Dios, estén tranquilos y vivan en paz, aun cuando alguno de sus hijos hayan tomado malas decisiones en la vida. Dios sabe que ellos fueron libres de tomar esas decisiones y responsables también de las consecuencias son ellos. Y si hoy estoy hablando a un padre o una madre que es consciente de que descuidó la educación cristiana en sus hijos, tampoco siga viviendo un tormento por la culpa. Vaya a Jesús, mi hermano, hermana, y confiese su descuido y pida perdón, y el Señor los perdonará y les dará la paz que necesitan como padres. Si sus hijos todavía son pequeños, corrija el error y comience de nuevo. Todavía hay oportunidad de arreglo. Y si sus hijos ya se fueron de casa, ore por ellos y deje que el Señor trabaje en sus vidas para que tomen buenas decisiones. Ellos ya son responsables de sus actos y darán cuenta a Dios de esos actos. Así que tranquilo, avance hermano. Y hablando de la familia como principal centro de educación, tenemos el ejemplo de Jesús. El tema de hoy, lunes 5 de octubre, es la niñez de Jesús. Lastimosamente no tenemos muchos detalles sobre la infancia de Jesús. Los años de su niñez, su adolescencia y su juventud son un misterio, porque no nos lo fue revelado en la Biblia. Pero por los resultados de su ministerio en esta tierra y las imágenes que nos muestran su vida adulta, podemos tener una idea del carácter de sus padres terrenales, María y José, para criarlo. Por medio de ellos podemos explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús. Jesús no asistió a las escuelas rabínicas de su tiempo. Mientras enseñaba en el templo, la gente estaba admirada y preguntaron, ¿cómo sabe este muchacho sin haber estudiado? Sin embargo, Jesús fue bien educado. Pero si Jesús no asistió a una escuela formal de su tiempo, ¿cómo se educó? Hermanos, en realidad sus padres terrenales fueron sus maestros. José es descrito en la Biblia como un hombre justo, sensible a las circunstancias y los sentimientos de los demás. La Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 19, registra que cuando José se enteró de que María estaba embarazada y no sabía todavía que ese embarazo era un milagro, decidió romper su compromiso en privado para no avergonzar a María, porque él era bueno. Especifica el tema, el texto bíblico, ¿no? El versículo. Por su parte, María es retratada por Lucas como alguien que había hallado gracia delante de Dios. Juntos, los padres de Jesús se esforzaron por cumplir con las obligaciones civiles y religiosas también. Aunque eran de escasos recursos, lucharon a fin de proporcionar un ambiente seguro para Jesús. Sin embargo, el entorno educativo no era el mejor donde creció Jesús. Por una parte, Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15 registra que las primeras experiencias de Jesús de niño fueron recibidas en un país extranjero, donde él y sus padres eran refugiados. Me refiero a Egipto, donde fueron huyendo por orden del ángel Gabriel porque el rey Herodes quería matar al niño. Posteriormente, volvieron a la casa familiar en Nazaret, una pequeña ciudad en el campo de Galilea. Nazaret era una comunidad con una reputación cuestionable. Y esto lo sabemos porque cuando Felipe informó a Natanael que había encontrado al Mesías y que era de Nazaret, Natanael preguntó con incredulidad, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Así que Nazaret no tenía una buena reputación, pero allí creció Jesús y allí fue educado. Como estudiante, Jesús era inquisitivo, es decir, le gustaba preguntar, y parece que las preguntas que hacía no eran tan fáciles de responder. La Biblia cuenta que a la edad de 12 años,
Jesús pasó varios días en el templo con los eruditos religiosos, oyéndolos y preguntándoles. Esto está en Lucas capítulo 2, versículo 46. Haciendo referencia al desarrollo de Jesús durante su infancia y su niñez, el médico Lucas, en su libro, el capítulo 2, versículo 40, señala que el niño Jesús crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese que este pasaje bíblico primeramente especifica que el desarrollo físico de Jesús fue robusto, porque dice que se fortalecía. Luego indica que Jesús desarrolló cognitivamente, adquiriendo agudeza mental y sabiduría. Y todo esto en casa, teniendo como maestro a sus padres terrenales, como María y José. El programa de estudios que adquirió en su educación de casa fomentaba el desarrollo integral genuino de su persona. Jesús, por ejemplo, desarrolló destreza en un oficio manual que aprendió de Josué, la carpintería. Y en cierta ocasión, cuando Jesús volvió a Nazaret, la gente preguntó algo que quedó registrado en Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Sin embargo, Marcos, en el capítulo 6, versículo 3, registra que en una visita a Nazaret, la gente preguntaba también, ¿no es este el carpintero? Pero entre todas las cosas, lo más importante es que Jesús desarrolló una relación personal con Dios. Existen muchos textos bíblicos que nos muestran esta verdad, cómo Dios guiaba su vida. En conclusión y esencia, amigos, la educación de Jesús lo preparó para su ministerio. Mateo capítulo 4, versículo 23 indica que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al igual que con su desarrollo, el ministerio de Cristo incorporó 4 dimensiones: la dimensión cognitiva, enseñando en las sinagogas; la dimensión espiritual, predicando el evangelio; la dimensión física, sanando toda enfermedad y toda dolencia; y la dimensión social, porque Jesús hacía esto recorriendo todas las ciudades y aldeas, nos dice la Biblia. Yo quiero invitarles a leer juntos esta hermosa cita que resume la manera de cómo fue educado Jesús cuando vino a esta tierra. Esta cita dice: el niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue la primera o su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Y sigue diciendo la cita: las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Oh, hermanos, qué tremenda esta parte, ¿no? ¿Cómo abarcar con nuestra mente lo que dice esta cita aquí acerca de que Jesús aprendió sobre las rodillas de su madre las palabras que él mismo había pronunciado en el pasado antes de venir a esta tierra? Profundo. Esto muestra, hermanos, el asombroso amor que Jesús siempre ha tenido por cada uno de nosotros. La cita sigue diciendo: y al pasar de la niñez a la juventud, no frecuentó las escuelas de los rabinos. ¿Y por qué no lo hizo, hermanos? La respuesta está en esta parte. Dice: no necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Hermanos, el Espíritu Santo instruyó a Jesús a través de María. Apreciados amigos, apreciados hermanos, hoy aprendemos que sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la posterior. Y por eso todos los padres necesitamos urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Recuerden que depende de nosotros como padres que nuestro hogar sea un pequeño cielo en la tierra. Sí, hermanos, cada uno de nosotros debe poner todo de su parte para que el hogar sea un pequeño
cielo en la tierra. Y eso, en la palabra más exacta, es lo que significa hogar, familia. Claro, y a través de estos días, a través de esta semana, nosotros vamos a ver este punto importante. Vamos a estudiar esto, que el hogar implica un pequeño cielo en la tierra. Ahora vamos a responder juntos la pregunta de hoy. Pero antes, quiero decirles lo siguiente. Hermanos, aunque la familia es la primera escuela, nadie tiene la garantía de que será buena esta escuela, ¿sí o no? Quizás haya muchas cosas que debamos desaprender de nuestras familias. Gracias a Dios, recibimos de alguna u otra manera buenos principios que valen la pena conservar durante la vida. Analicemos la siguiente pregunta que a la vez nos muestra cómo Dios nos ayuda a manejar las buenas y malas experiencias de la vida familiar. La pregunta dice así: ¿qué cosas negativas dentro de tu familia te has propuesto que nunca transmitirás a tu propia familia que has formado o vas a formar? ¿De qué manera Dios y la Biblia te ayudaron a identificar esas cosas negativas? ¿Qué ideas obtuviste que te enseñaron a evitar que se repitan esas malas cosas que aprendiste en casa? ¿Sí? Vamos a responder esta pregunta. Por favor, yo quiero que cada uno de ustedes pueda dar su opinión a esta pregunta que tenemos aquí. ¿Sí? Voy a esperar entonces. Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué cosas negativas dentro de tu familia te has propuesto que nunca transmitirás a tu propia familia? Que has formado, si ya estás casado, ¿no? Ya tienes hijos. O aunque estés casado y no tengas hijos y próximamente vayas a tener, pero está en tu mente que hay cosas negativas que adquiriste en la familia que no quisieras que se repitan en la tuya, ¿sí? Por otro lado, ¿de qué manera Dios y la Biblia te ayudaron a identificar esas cosas malas? O sea, al estudiar la Biblia ahora, te has dado cuenta que hay cosas que en tu familia te han enseñado que tú pensabas que eran buenas, ¿no? Sin embargo, no eran las correctas. Y entonces, la Biblia te dijo, no debes hacerlo ahora con tus hijos. No debes hacerlo eso con tu esposa, con tu esposo. ¿Qué cosas? Por favor, a ver, ¿quién es la primera persona que nos ayuda a responder estas preguntas? ¿Sí? ¿Qué cosas negativas? Puede ser, por ejemplo, que me hayan en casa gritado, ¿no? Sí, me hayan tratado mal. Mucho grito, no me hablaban, sino me gritaban. Yo quiero evitar eso en mi casa ahora. No quiero tratar así a mis hijos. No quiero hablarles fuerte a mis hijos. No quiero gritarles a ellos. Porque yo me sentía mal. Yo sentía que rompían mis sentimientos. Me trataban mal. Eso es un ejemplo. A ver, dime por favor. Dime, escribe. Quiero encontrar a alguien aquí que haya dejado su opinión. A ver, ¿quién se atreve a dejar su opinión? ¿Quién es el primero? ¿Qué cosa negativa has encontrado en tu familia? Cuando fuiste niño, cuando fuiste criado allí en casa y no quieres repetir ahora que eres grande y has formado tu familia. A ver, o aún cuando ya has formado tu familia, y ahorita tú me estás escuchando, ya tienes una familia formada, ya son grandes tus hijos, pero quisieras no volver a repetir con tus nietos, o si podrías haber regresado el tiempo, no quisieras repetir. A ver, vamos, ¿quién se atreve? Yo veo aquí a Margarita Mera, Edinson Ramos. Edinson nos dice, la familia es la familia. No garantiza la buena escuela. Sin embargo, la Biblia, el manual por excelencia, es. Claro que sí. Como les digo en este momento, y la pregunta nos lleva a eso, la familia no garantiza una buena educación, ¿no? Sí, porque a veces crecemos en un hogar donde hubo padres que no fueron cristianos, no leyeron la Biblia,
y nos enseñaron cosas que no estaban bien. Por otro lado, crecemos en hogares cristianos también, pero padres que leen la Biblia pero interpretan mal la Biblia, o tal vez por el mismo hecho de que son humanos pecaminosos, pecadores, también cometen errores a pesar de ser cristianos, a pesar de leer la Biblia, ¿no? Porque son seres humanos, pecaminosos. Entonces, y a veces hacen cosas incorrectas en la familia y crían a sus hijos de diferentes maneras que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, por eso, la familia, en cierta manera, no garantiza una buena educación. Pero ahí donde dice Edinson, la Biblia nos ayuda. Claro que sí. Por eso ahora nosotros debemos hacer bien las cosas. ¿Sí? Pero quisiera, por favor, que puedan opinar aquí. Vamos a ver aquí. Alida dice, Alida Castillo dice, no era el sábado que yo paso ahora con mis hijos. Muy bien, excelente, Alida. Alida nos cuenta que en su hogar no disfrutaban el sábado, tal vez por desconocimiento, ¿sí? Porque no eran personas que conocían esa verdad, pero ahora Alida ha evitado eso y está practicando, reposando el día sábado de acuerdo a la voluntad de Dios. Excelente, Alida. Margarita Mera dice, las disciplinas con golpes no se puede repetir en mi familia porque conocemos el amor de Dios. Qué bueno, Margarita. Excelente. Y yo creo que la mayoría de nosotros ha crecido en un hogar donde gritos y golpes eran un factor común, ¿no? La mayoría, sí, no podemos dejar de reconocer eso. Y entonces, ahora, a pesar de que eso está en nuestra mente, debemos pedir a Dios que controle nuestros impulsos. Porque lastimosamente eso queda en nuestra mente, ¿no? Queda, pero la Biblia nos dice que el amor debe reinar en el hogar, ¿sí? Debe ser un ambiente celestial nuestro hogar. Y en el ambiente celestial no hay gritos, no hay golpes, ¿no? No hay insultos, no hay palabras groseras, no hay eso. Entonces, qué bueno, Margarita, que menciones esto, ¿no? Rosina Portilla dice, yo no quiero repetir en mi casa, en mi hogar, lo que hacían en mi casa. Me criticaban demasiado y fui muy tímida por eso, dice Rosina. Qué lindo, Rosina, por tu testimonio aquí. Y es verdad, ¿no? A veces nosotros como padres cometemos el error solo de fijarnos en las cosas negativas de nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos hacen cosas positivas, ni siquiera les felicitamos. Nos olvidamos. Y es porque creemos que eso es lo que siempre deben hacer. No tenemos que por qué felicitar a alguien que hace bien las cosas porque eso es lo que tienen que hacer. No, no, no. Si nosotros llamamos la atención por las cosas negativas que hacen nuestros hijos, entonces más aún debemos resaltar las cosas positivas cuando ellos realizan, ¿no? En alguna actitud, en alguna cosa en su vida. Por lo tanto, eso es importante que no repitamos en nuestro hogar, y si lo estamos haciendo debemos corregir eso, hermanos. No debemos solamente dar cosas negativas, palabras que hagan sentir mal a nuestros hijos, ¿no? Siempre debemos también realzar su personalidad, ¿no? Eso es importante. Edinson David dice, quiero evitar ser muy permisivo con mis hijos y decirle las cosas que hacen mal con amor y a la vez con firmeza. Además, ser directo con los sentimientos con la compañera de vida. Muy bien, Edinson, excelente, ¿no? Hay dos extremos, ¿no? Un extremo de que no les tratemos mal, no les digamos nada, no los corrijamos nada, ¿no? Pero ese es un extremo peligroso también, igual que lo otro, que ser muy abusivos, muy criticones, dar gritos y golpes. Ambos extremos son malos. Hay que ser equilibrados, ¿no? Equilibrados. Elizabeth Ruth dice, quiero evitar un hogar donde solo la madre es responsable en la educación porque solo se dedica a trabajar y descuida a sus hijos. Muy bien, muy bien. Eso también es importante. Ambos, tanto papá y mamá, como hemos visto en la vida de Jesús hoy día, ¿no? Sí, en la vida de Jesús, José y María juntos
trabajaron para criar a Jesús. Excelente. Oneida dice, pastor, para mí es una forma importante. Ahora que yo conozco de Jesús, lo primordial es hacer, lo primero, levantar, dice, ¿no? Y enseñarles la palabra de Dios. Así es, en muchos hogares nuestros tal vez no tuvieron la costumbre de enseñarnos la palabra, no había culto familiar, no se realizaba eso, pero ahora debemos hacerlo nosotros. Debemos levantarnos, hacer el culto con nuestra esposa, con los hijos. Es importante eso, ¿no? Para que el Señor more en nuestro hogar. Hugo Malca dice el castigo físico por una acción incorrecta. En momentos de irritación no era el momento de corregir así. Excelente, Hugo. Así es, ¿no? Se nos aconseja de que cuando estemos enojados, airados, no corrijamos a nuestros hijos. No castiguemos a nuestros hijos porque ese castigo va a lastimar en vez de corregir. Y eso es terrible, ¿no? Porque trae consecuencias en el futuro para los hijos, traumas. Margarita Mera dice, mis padres no eran cristianos, pero ahora ya mi mamá entregó su vida a Dios. Excelente. Carolina Valderrama dice, para mí en mi familia sería bueno la paciencia, estoy en eso de mejorar. Excelente, Carolina, muy bien. Esa es la actitud de tratar de mejorar, de querer hacer mejor las cosas. Y está bien, Carolina, es mejor que tú puedas desarrollar una actitud paciente, comprensible hacia tus hijos. Eso van a valorar mucho tus hijos. Hugo Malca dice, mi familia no era cristiana y nos educaban de acuerdo a su criterio. Y lo que recibieron de sus padres era una tradición y eso repitieron en nosotros. Y Hugo Malca, muy bien. Sin embargo, nosotros debemos no seguir ese círculo vicioso, esa tradición o mala tradición, ¿no? Y ahora que conocemos la palabra de Dios, necesitamos mantenernos firmes en los principios bíblicos y de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, corregir y enseñar a nuestros hijos. Muy bien, gracias. Muchas gracias por haberme dejado sus comentarios aquí. Excelente, yo valoro mucho estos comentarios. Gracias. La pregunta entonces ha sido respondida de hoy, ¿no? Estas 3 preguntas que han estado en una unidas. ¿Qué cosas negativas dentro de tu familia te has propuesto que nunca transmitirás a tu propia familia? ¿De qué manera Dios y la Biblia te ayudaron a identificar eso, ¿no? ¿Y qué ideas obtuviste que te enseñaron a evitar que se repitan? Ya hemos respondido esas preguntas y vamos a orar ahora para pedirle a Dios que nos ayude a ser buenos padres. Recordando que la familia es importante, es el primer lugar donde los hijos reciben educación. Es el primer lugar donde los padres son los maestros de ellos, ¿sí? Cuando la familia da una buena enseñanza, los padres dan un buen soporte a sus hijos, cuando salgan a enfrentar la vida, ellos podrán defenderse de la mejor manera en los desafíos que la vida les va a presentar. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias porque tú, Señor Jesús, nos dejaste un ejemplo aquí en la tierra. Cuando fuiste niño, cómo tú creciste, Señor, en todo aspecto, de manera integral, en los caminos de Dios. Señor, permite que cada uno de nosotros como padres pueda tener en cuenta esto para criar a nuestros hijos. Es verdad que somos seres humanos llenos de errores y cometemos muchos de ellos al criarlos. Y hemos tratado mal a veces a nuestros hijos, hemos hablado mal con ellos, los hemos gritado, los hemos insultado, los hemos criticado. Y muchas veces no hemos pasado tiempo con ellos. Y queremos pedirte perdón por eso, Señor. Porque a veces pedimos que ellos sean muchas cosas, pero nosotros no somos lo que ellos piden. No dedicamos tiempo para sentarnos con ellos a hablar, para jugar, para hacer las tareas con cariño, con amor. Nos irritamos rápido. Todas esas cosas deben cambiar, Señor, en nuestra vida y solo tú, Espíritu Santo, puedes hacer realidad ese cambio en nosotros. Ayúdanos, por favor, y dirige nuestra vida y nuestra familia
oh Señor, hacia una meta, hacia un objetivo de acuerdo a tu voluntad. Bendice a todos los padres que han estado aquí acompañándome, estudiando tu palabra y han respondido estas preguntas, que son un común denominador, Señor, en todos nosotros, porque hemos crecido en hogares no perfectos. Los padres han hecho lo posible y han creído conveniente muchas cosas creyendo que son buenas. Sin embargo, ahora que nosotros conocemos la verdad, tu palabra, no podemos cometer esos mismos errores. Necesitamos hacer mejor las cosas de acuerdo a tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor, y por el estudio de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, yo agradezco mucho por su compañía en esta ocasión una vez más. Gracias por haber estado conmigo en Lecciones que Transforman. Recuerden, por favor, compartir esta transmisión y nos encontramos mañana para continuar aprendiendo un tema más de aquí, de la lección de escuela sabática que nos lleva a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Mañana estaremos estudiando un tema clave también, importante: comunicación. ¿Cuán importante es la comunicación en la familia en relación a la educación que reciben nuestros hijos allí, en el hogar? ¿Es importante la comunicación? ¿Sí? Entonces, estaremos estudiando mañana, no te pierdas. Mañana, minutos antes de las 5, ven porque vamos a cantar también algunas alabanzas antes de iniciar, ¿sí? Invitando así al Señor para que more en nuestro corazón. Gracias por estar aquí a todos los que están conectados, 74 personas, y gracias por dejar sus comentarios también. Un fuerte abrazo, que tenga usted un lindo día, ¿sí? Nos encontramos mañana.